La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Primera a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 al 4. Ahora sí lo tenemos. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Hermanos, la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo es el centro del evangelio. Amén. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, el evangelio que se nos ha encomendado a los hijos de Dios es la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. De manera, queridos hermanos, que estas tres partes del sacrificio de Jesucristo no son eventos aislados que sucedieron nada más por suceder. No, hermano, todo esto forma una sola obra divina, la cual está dividida en tres actos: crucifixión, muerte y resurrección. Amén. Tres actos maravillosos y gloriosos en los cuales el día de hoy vamos a reflexionar, hermano, y en los cuales el día de hoy vamos a ver la importancia de cada una de estas partes del sacrificio de nuestro amado Jesús. El apóstol Pablo a Corintios les dice: este es el evangelio que yo recibí, este es el evangelio que les he predicado, y les pido que perseveren en ese evangelio. Amén. Que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó, querida iglesia. Ese es el evangelio en el cual nosotros creemos. Y si no hemos creído en ese evangelio, dice la palabra, entonces estamos en vano aquí, porque no hemos creído en ese anuncio. ¿Cuántos creen que Jesús fue a la cruz? ¿Cuántos creen que Jesús murió? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Ese es el evangelio que tenemos que creer, hermano, porque es el evangelio que nos va a salvar. Es el mensaje que el Señor le encomendó a sus discípulos. La semana pasada, mientras participábamos de la cena del Señor, al final aceptamos una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? Anunciar la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo hasta que Él venga. Ese es el mensaje, hermanos. Pero muchas veces no sabemos por qué debemos de hablar ese mensaje, porque no hemos entendido cada una de estas partes: la cruz, la muerte y la resurrección, hermano. Y hoy vamos a entrar primeramente a la cruz. Vaya conmigo a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 6. Aleluya. Alegre su corazón, querida iglesia, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la salvación y es el que nos acerca cada día a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 19, por favor, iglesia. En el versículo 6 vamos a comenzar en esta parte de la escritura, y le voy a pedir que mantenga su Biblia ahí en Juan capítulo 19. Póngale ahí su separador, póngale su pluma para que volvamos rápidamente más adelante. Dice la palabra, querida iglesia, en Juan 19 versículo 6 lo siguiente. Aleluya. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aleluya, hermano. El pueblo gritaba: crucifícale, crucifícale. Pero Pilato, conocemos la historia, ¿verdad? Y lo vemos. Dijo: yo no encuentro delito alguno, háganlo ustedes.
La crucifixión, hermano, la cruz, era una muerte que no merecía un justo. Y Pilato, al ver a Jesús, no vio delito en él, no vio absolutamente nada malo. Por eso se lava las manos y dice: háganlo ustedes, porque yo no encuentro a este hombre culpable. Porque la cruz, hermano, la crucifixión era la peor muerte de aquella época. Una muerte destinada a los peores delincuentes, querida iglesia. Una muerte que ni siquiera un soldado romano merecía. Solamente lo peor. Y al momento que el pueblo comienza a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo, Pilato dijo: no, espérense, esto ya me sobrepasó. Lo tenía yo preso, lo tenía aquí, lo tenía encadenado, lo tenía en una celda, pero espérense, crucificarlo no. Porque no es malo este hombre, porque no hay delito. Pero aún así, hermano, siendo la peor muerte, una muerte, hermano, que mataba con agonía, que mataba lentamente, hermano, una tortura tan cruel y tan despiadada, queridos hermanos, que dejaban los cuerpos colgados muchos días para burlarse, hermano. Era una muerte que causaba pena y vergüenza no solamente al crucificado, sino a toda su familia, porque estaban condenados a estar ahí pudriendo su cuerpo, hermano, en esa cruz. Sabemos que en el caso del Señor fue diferente, porque al día siguiente venía la Pascua, la celebración, y dijeron: no, quítenlo antes de. ¿Por qué? Porque para ellos era una celebración muy santa, muy sagrada, y no tenía que ver absolutamente nada que manchara la imagen. Por eso a Jesús lo bajaron el mismo día. Pero regularmente permanecían ahí, hermano, ahí colgados por varios días, hasta que se les empezaba a caer la carne, para que la gente recordara el castigo que merecían los delincuentes. Pero imagínese, hermano, esta muerte en la cruz, la peor muerte, la peor tortura de la época, y aún así Cristo Jesús tomó la cruz, hermano. Amén. Tomó la cruz. Yo muchas veces me pregunté: Señor, ¿por qué no otro tipo de muerte? ¿Por qué una muerte en la cruz? ¿Por qué no simplemente decapitar? ¿Por qué no simplemente, como ahora, verdad, en la modernidad, una inyección así eléctrica? No sé, no había otras formas. ¿Por qué una cruz? Porque al momento en que Cristo toma la cruz, hermano, quería mostrarle al mundo entero que estaba tomando nuestro lugar. Porque Cristo, al no tener delito, se convierte él mismo en un criminal, en un delincuente. Hermano, al tomar la cruz, Cristo tomó tu lugar. La cruz que te tocaba a ti cargar, la cruz que me tocaba a mí cargar, hermano, Cristo Jesús la toma por voluntad propia. Porque el trasfondo de la cruz, hermano, se remonta a la antigüedad. Cuando alguien era colgado en un madero, es porque se consideraba que esa persona era maldita. En el tiempo de la ley, cuando alguien lo colgaban en un madero, en un pedazo de tabla, o lo crucificaban, es porque era alguien maldito. Entonces, querida iglesia, al tomar la cruz, en otras palabras, Cristo tomó el pecado de la humanidad, tomó la maldición de la humanidad y tomó el castigo que nos tocaba pagar a nosotros, hermano. Eso significa la cruz. La cruz, la pesada carga que fue sobre los hombros de Cristo desde que salió de la cárcel hasta el monte Calvario, hermano, cargó un gran peso. Pero lo que le pesaba no era la madera que llevaba sobre su espalda, hermano. Lo que le pesaba era el pecado del mundo, la maldición de la ley, el castigo que íbamos a pagar en una eternidad en el infierno, hermanos. Eso es lo que le pesaba a Cristo y es lo que llevó al tomar esa cruz.
La cruz, hermano, es el castigo. Amén. Eso es lo que significa la cruz, el castigo. Vayamos a la palabra, hermano, y léalo con mucha atención en Juan, ahí mismo donde estábamos. Le dije que no lo perdiera, versículo 16 y 17. Vayan conmigo y leamos lo que dice. Después de que le clamaron diciendo: crucifícale, crucifícale, dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Verso 17: y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Hermanos, él mismo cargó su cruz. Hermanos, cuando nosotros vemos esta imagen, y la hemos visto en infinidad de películas, en infinidad de videos, representaciones artísticas, ¿verdad? En lo que pasó en días pasados, en el Via Crucis que hacen, la tradición. Hermano, cuando vemos esas imágenes, a veces no somos capaces de dimensionar lo que realmente sucedió ahí. Porque para nosotros es: mira qué bonito lo que Jesús hizo. Ay, gracias al Señor, mira, lo azotaron y soportó los azotes. Ay, mira, se cayó 3 veces, dicen, ¿verdad? Ay, mira, mira, mira. Hermano, el tomar la cruz, al momento en que Cristo tomó la cruz, sabía lo que estaba cargando. Sabía que cargaba tu pecado y mi pecado, y el pecado de todos los hombres. Sabía que cargaba tus maldiciones y mis maldiciones, y la maldición de toda la humanidad. Al momento de tomar la cruz, hermano, Jesucristo sabía que estaba cargando el castigo, como dice Isaías 53, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre él, hermano. Entonces, al momento de tomar la cruz, lo hizo, queridos hermanos, para mostrarnos su gran amor principalmente, y lo segundo, que estaba tomando nuestro lugar. Yo quiero que le digas a un hermano ahí a tu lado: dile: hermano, Cristo tomó tu lugar. Porque Cristo no era un delincuente, hermano. Cristo no tenía pecado. Cristo, dijo Poncio Pilato, no tiene delito. Pero aún así fue a la muerte más vil y menospreciada de aquella época. ¿Por qué? Porque la palabra en Primera de Pedro 3:18, si lo puede buscar, en Primera de Pedro 3:18 dice la palabra de nuestro Dios que el justo se entregó por los injustos. Gloria a Dios. ¿Sí dice así o no? Aleluya. Entonces, si dice de esta manera, queridos hermanos, yo te voy a pedir que te alegres y que le des gracias a Cristo. Porque si el día de hoy tú estás aquí, es porque un justo le plació cambiar su lugar contigo. Gloria a Dios. Dice la palabra, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, amén, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos, hermano. El que no tenía delito por los que estaban muertos en sus delitos y pecados. El que no tenía pecado por el más vil pecador. Y lo demuestra, hermano, aún antes de ser entregado al pueblo. Habiendo un delincuente a su lado llamado Barrabás, habiendo un violador asesino, desde ahí Jesús estaba mostrando a lo que venía, a cambiar su lugar.
Esa es la importancia de entender la cruz, hermano. Que esa pesada cruz fue por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras maldiciones y el castigo que nosotros merecíamos. De manera que cuando tú veas una película, una representación, o cuando leas la palabra e imagines esa imagen de Cristo cargando una cruz, hermano, no solamente visualices la cruz sobre sus hombros, no, hermano, visualiza todo lo demás, visualiza tu pecado, porque principalmente por eso lo hizo. Te lo dije en predicaciones pasadas, hermano, esa cruz fue la mayor expresión de amor hacia la humanidad. Porque ¿quién sin amor tomaría el lugar de un vil pecador? ¿Tú tomarías el lugar, hermano, de un asesino? ¿Tú tomarías el lugar de un violador para ser condenado? ¿Tú tomarías el lugar de un delincuente para salvarle la vida y que tú seas condenado, hermano? Te aseguro que no. Pero Cristo cambió el justo por los injustos. Amén. Él era inocente y murió como un criminal de lo peor, en una cruz. En una cruz, hermano. Gloria al Señor. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24. A su nombre. Gloria. Primera de Pedro 2, 21 al 24 dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendada la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, eso fue lo que Cristo hizo. Dice ahí, me encanta el versículo 22 y 23: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba. Eso fue Cristo Jesús al tomar la cruz. Al tomar la cruz, hermano, siendo justo. Ahora vaya a Gálatas 3:13. Voy a ir un poquito rápido hoy con las citas, hermano, para alcanzar a ver todo el tema sin ningún retraso. Amén. Vaya conmigo a Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Gloria sea nuestro Señor, que dio su vida por nosotros, hermano. Alegre su corazón, por favor. Deleites en la presencia del Todopoderoso. Dice el versículo 13, Gálatas 3:13: Cristo nos redimió, amén, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Llevó maldición, hermano. La ley era una maldición para el pueblo, porque la ley todo lo prohibía, la ley todo lo condenaba, la ley todo lo juzgaba, hermano. La ley llevaba incluso hasta la muerte a las personas. Pero allá en la cruz Cristo llevó la maldición, amén. Allá en la cruz, hermano, Cristo nos hizo libres de esa maldición de la ley, para que hoy podamos gozar de libertad plena en Cristo, hermano. Para que hoy podamos nosotros decir: soy libre.
quitó el yugo de esclavitud. La crucifixión era para delincuentes y esclavos, y nosotros éramos esos delincuentes y esos esclavos, querida iglesia. Pero Él nos quitó esa maldición y la puso sobre Él, pero no se la quedó en Él. Dice la palabra, la clavó en esa cruz. Amén. La depositó en ese sacrificio. La depositó ahí, ¿para qué? Para que ya nada de eso siga sobre nuestra vida, hermano. ¿Te acuerdas que leíamos también hace como 2 o 3 semanas acerca del acta de los decretos? En Colosenses capítulo 2, ¿te acuerdas? Dice la palabra desde el versículo 13 que a nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y en el verso 14 dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de las manos del enemigo y la clavó en la cruz, hermano. Y en esa cruz, triunfó sobre potestades, triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mismo diablo, hermano. La cruz es tan importante para la vida del cristiano, hermano, porque sin cruz seguiríamos cargando nuestros pecados. Sin cruz todavía estuviéramos esperando nuestro castigo. Pero hoy te doy una buena noticia, hermano. Cristo ya llevó la cruz. Amén. Cristo ya cargó tus culpas. Cristo ya cargó tu maldición. Cristo ya cargó tu pecado, hermano. Así que alégrate, gózate y deleítate, porque ya no eres culpable. Ya no eres culpable, querido hermano. Vayamos ahora a la escritura, porque quiero que lo leas directamente tú. Colosenses 2:13, por favor. Colosenses 2:13 al 15. Alabado sea su nombre, hermano. Quiero que lo leas, por favor, para que no te quedes con la duda y no vayas a creer que estoy hablando algo que no. Dice la palabra, Colosenses 2:13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde, hermano? Clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermano? En la cruz. El diablo se gozaba al ver que estaban crucificando a Cristo, hermano. El diablo se burlaba y se reía, pero lo que no sabía el diablo es que en esa cruz le estaban ganando la batalla. Lo que no sabía el diablo es que en esa cruz Jesucristo estaba a punto de avergonzarlos, de triunfar sobre ellos, de despojarlos de toda autoridad sobre la humanidad. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Porque el diablo tenía la autoridad sobre las almas, porque el diablo tenía la autoridad en la tierra, hermano. Pero al momento en que Cristo va a la cruz, despoja de esa autoridad al diablo, hermano, y triunfa sobre ellos, y le quita el acta de los decretos que era contra nosotros, hermano, y la clava en esa cruz. La cruz es importante. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Lo veo muy serio, hermano. ¿O se está imaginando cómo era ese momento, verdad? Dicen que la muerte era tan horrible, hermano, que imagínese quedar en esta posición. Todo tu peso quedaba sobre tus muñecas, hermano. Regularmente les quebraban las piernas para que no tuvieran la fuerza de apoyarse a tomar aire, porque esta posición, hermano, hace que tus pulmones
se colapsen y te sea difícil respirar. Les rompían las piernas a los crucificados, que no fue el caso de Cristo, ¿verdad? Porque a Cristo no le quebraron los huesos, dice la palabra, para que se cumpliera lo escrito. Pero hermano, imagínate qué tan cruel fue ese momento. Clavos en sus muñecas, clavos en sus pies. Pero no solamente había pasado por los clavos y por la cruz, ya venía de un castigo tan tremendo de azotes, que ya venía débil, hermano, en todo ese camino. Ya venía agonizante. Es una imagen tremenda, hermanos. La palabra de Dios da una descripción no muy gráfica de cómo quedó Cristo, pero lo dice tal cual: su cuerpo quedó hecho una sola llaga. Una sola llaga. Todo su cuerpo, hermano, era una llaga. Todo su cuerpo estaba en carne viva, para que lo entienda de otra manera, hermano. Imagínese la crueldad. Siendo alguien justo, sin delito, sin pecado, sin blasfemia en su boca, pero ese castigo te tocaba a ti y me tocaba a mí, hermano. ¿Le puedes dar gracias a Cristo? Dale gracias. ¿Le puedes entregar tu vida a Cristo, hermano? Será mucho pedir por lo que Él hizo. Ay, pastor, es que que tantas cosas pide el Señor. No, hermano, solamente te pide una cosa: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor lo resume. Entonces, si me puedes acompañar a Efesios 2 ahora. Gloria sea el Señor. Efesios 2, versículos 13 y 16. ¿Nos está quedando claro para qué fue la cruz? Sí, amén. Efesios, vamos ahora, capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, hermano. Acuérdese que en aquel tiempo era el pueblo de Dios y eran los gentiles. Esas eran las dos partes, hermano, de las cuales nos habla la palabra, de las cuales derribó la enemistad para reconciliar a ambas con Dios, tanto a judíos como a gentiles. ¿Y cómo nos reconcilió a los que no éramos judíos? Por medio de la cruz. Sin esa cruz no habría reconciliación, hermano. ¿Sabe lo que es una reconciliación? Solucionar todo conflicto y todo problema para estar bien con esa otra persona. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Nos reconcilió a nosotros con Dios. Derribó esa pared intermedia que nos impedía entrar a la presencia de Dios, hermano. Derribó, hermano, ese velo que no nos dejaba acercarnos a Dios. Nos reconcilió con Cristo. Y quiero que le digas al de al lado: hermano, tú ya estás reconciliado con Dios. ¿Ya estás reconciliado con Dios o sigues separado? Pues déjame decirte algo: Cristo ya rompió esa pared que te separaba. Ahora solo tienes que acercarte. La palabra de Dios dice: venid a mí. Amén. Vengan a mí, dice el Señor.
El camino ya está abierto, hermano, aunque es angosto, aunque es estrecho y difícil de hallar, ya está abierto el camino. Antes no estaba abierto. ¿Y cómo se abrió? Con la cruz. Sin la cruz, hoy no estaríamos aquí, hermano. La cruz es importante. De manera, queridos hermanos, que podemos decir que la cruz representa el lugar donde se llevó a cabo el intercambio más glorioso. Nuestros pecados fueron sobre Cristo y su justicia vino a nuestra vida. Eso es la cruz, hermano. El lugar donde Cristo se intercambió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero también no solamente hubo una cruz de por medio. Dice que el evangelio es su muerte también. ¿Verdad que sí? Lo leíamos al principio. Y la muerte de Cristo, hermano, para entenderlo hay que llevar el hilo de lo que estamos hablando. La cruz es ese castigo. Es donde Cristo cargó sobre él el castigo del pecado. Pero su muerte es el pago. Amén. ¿Qué es la muerte? A ver si estamos aquí, hermanos. A ver, diga conmigo, su muerte es el pago. Así es. La cruz no es el pago. No lo revuelva, no lo mezcle. La cruz es el castigo, pero su muerte es el pago. Porque en su muerte, dice la palabra de nuestro Dios, Jesús antes de morir exclamó diciendo: consumado es. Amén. Por medio de su muerte, Cristo consumó la salvación para la humanidad. Por medio de su muerte, hermano. Vayamos a la escritura. Juan 19:30. Vuelva conmigo a Juan. Aleluya. Juan 19:30. Lea nada más lo que dice ahí, hermano. Por favor, léalo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Con su muerte consumó la obra, hermano. Con su muerte. ¿Y qué dice Romanos 5? Vaya ahora a Romanos 5, por favor. Gloria al Señor. Si el calor le está atarantando, hágale así y sacúdase el sueño, por favor. Estamos en la casa de Dios. Amén. Estamos en la casa del Señor, hermano, por favor. Vamos a leer lo que dice la palabra. Romanos capítulo 5, en el versículo 6 en adelante, por favor. Gloria al Señor. Dígame amén si ya lo tiene. Eso, gloria a Dios. Romanos 6 dice la palabra, 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahí está la obra de su muerte. En su muerte, dice la palabra, nos justifica.
por su muerte, hermano, nos reconcilia para ser salvos. Su muerte consumó la obra. Amén. Sin su muerte no habría salvación. Por eso fue necesario que Cristo muriera. Mucha gente dice: es que qué Dios tan cruel, que dejó morir a su hijo, que lo abandonó, que lo dejó solo. No, hermano, no lo abandonó ni lo dejó solo. Cristo mismo sabía que era necesario morir en esa cruz para consumar la obra de salvación, hermano. ¿Y por qué era necesaria su muerte en esa cruz? ¿Por qué, hermano? Hay un porqué. No fue nada más porque se le antojara a Dios matarlo para hacer más dramático el momento. No, hay un porqué, hermanos. Ya vimos el propósito de su muerte, para justificar y darnos la salvación. Pero hay un motivo específico por el cual murió. Y no lo vamos a entender hasta que sepamos de qué murió Cristo. ¿De qué murió Cristo, iglesia? A ver, valientes, ¿de qué murió Cristo? ¿Nadie? Dice el hermano allá, tristeza. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? ¿De qué murió Cristo? ¿De qué, hermano? Por amor. Gloria a Dios. Hermanos, si no sabemos de qué murió Cristo, es por eso que no entendemos por qué era necesaria su muerte. Cristo no murió a causa de la cruz, aunque la cruz en gran parte influyó en su muerte. Pero médicamente, de lo que murió Jesús es de un shock hipovolémico. Se me traba un poquito la lengua. Un shock hipovolémico. En otras palabras más humanas, por la pérdida de sangre, hermano. Cristo murió por perder la sangre. Se desangró, fue lo que causó su muerte. Habiéndole dicho esto, ya estamos entendiendo por qué fue necesaria su muerte en la cruz. Porque era necesario que Cristo derramara su sangre, hermano. Porque la ley dictaba, la ley de Moisés decía que sin derramamiento de sangre no había redención de pecados. Por esa razón y por ese motivo, Cristo tuvo que morir en esa cruz. ¿Y cómo murió? Desangrado. Hasta la última gota de sangre fue derramada ahí en esa cruz, hermano, para que nosotros seamos redimidos. Esa es la importancia. ¿De qué murió Cristo? Otra vez, por amor, si estamos aquí, hermanos. No le estoy preguntando por qué. Sí, hermano, Cristo murió por amor a nosotros. Pero ¿de qué murió? Desangrado, por un shock hipovolémico. Se quedó sin sangre, hermano. ¿Y qué dice la escritura? Vaya a Hebreos, por favor. Hebreos 9:13, gloria a Dios. Hebreos 9:13 nos habla de la importancia de la sangre. Su muerte tuvo el propósito de derramar la sangre. Para eso murió. ¿Qué dice Hebreos 9:13? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice el verso 19, ahora brínquese unos versículos.
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué hizo Moisés? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿De qué los roció? De sangre. ¿Sí? Ahora lea el 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahí nació el antiguo pacto, hermano. El pacto de Dios con su pueblo a través de mandamientos. Pero, dice el verso 21, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por esa sencilla razón, Cristo tuvo que morir. ¿Para qué? Para derramar su sangre, hermano. ¿Sí? Porque la ley decía que para que algo fuera santificado, para que algo fuera puesto verdaderamente por Dios o se hiciera un nuevo pacto, se tenía que derramar la sangre. Y en aquella época lo hacían con becerros, dice la palabra, con toros. Pero Cristo fue el último sacrificio. Y Cristo se presenta a sí mismo como el Cordero de Dios. La sangre de un cordero sin mancha. La sangre de un cordero santo y puro, la cual se derramó en su muerte para purificación nuestra, hermano. Eso es la muerte. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Ahora sí le pregunté por qué. Ahora sí respóndame: por amor. ¿Y de qué murió Cristo? Desangrado. Gloria a Dios. ¿Y para qué murió? Ya vamos agarrándole, ¿verdad? ¿Para qué murió? Para hacer remisión, para pagar el precio, para pagar nuestra fianza, hermano. Estábamos en una prisión de pecado y de oscuridad, y con esa sangre Él pagó. Por eso la próxima vez que usted se sienta que no vale nada, hermano, por favor, no diga que usted no vale nada, porque usted vale hasta la última sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús, hermano, es invaluable. No hay nada que la pueda comprar, ni nada que se pueda comparar a lo que vale esa sangre derramada. De tal manera que tú vales muchísimo, hermano. Amén. Vales la sangre de Cristo, porque con esa sangre te compró. Aleluya, hermano, lo veo como que no se la crees, que pastor, yo siendo el más vil pecador, alguien dio algo por mí. Claro que sí, hermano. Aún así eras el más mentiroso, Cristo lo hizo por ti. Aún así seas lo peor de lo peor, Cristo lo hizo por ti, hermano. Ve conmigo a la escritura en Apocalipsis 5:9, por favor. Alabado sea su nombre, hermano. Esto es el evangelio, hermano. Anunciar la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es evangelizar. Hablarle a las personas de la cruz, hablarle a las personas de lo que Jesús hizo en su muerte, pero no dejarlo muerto como muchos lo dejaron muerto, ¿verdad? En una cruz. No. Hablar también de que Cristo ha resucitado. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, iglesia? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que Jesús hizo en su muerte: derramar su sangre para comprarnos y hacernos reyes y sacerdotes. Dile al de al lado: hermano, tú eres un rey, tú eres una reina. Díselo, hermano. Pero créetela. Porque yo sé que a lo mejor toda tu vida, hermano, no te bajaron de esclavo, pero hoy Dios te dice: eres rey y sacerdote. Ese precio fue pagado con su muerte, hermano. ¿Nos queda claro, iglesia? Aleluya. Entonces, ¿cuántos pueden darle gracias a Cristo por haber muerto en esa cruz? Claro, gloria a Dios. Y para terminar en esta parte de la muerte, vayamos a 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice la escritura lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí lo entendimos o se nos trabó la lengua un poquito? Porque está un poquito enredoso, ¿verdad? Pero léalo atentamente. El verso 15 nada más. Y por todos murió. Amén. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa, hermano? Que si Cristo murió por todos, es para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Amén. Vivir para Él. ¿Ya estás viviendo para Cristo, hermano? Vive para Cristo. Usa tus fuerzas para Cristo. Usa esos talentos, esos dones para Cristo, hermano. Vive para Él. Amén. Porque Él murió y resucitó, dice el verso 15, por nosotros. Y ahora entramos a esta última parte del sacrificio de Cristo: la resurrección. La cruz es el castigo, la muerte, el precio pagado por su sangre. Y la resurrección, vayamos a Juan 20. Gloria al Señor, hermano. Juan capítulo 20 dice desde el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Por qué les asombró la resurrección, hermano? ¿Por qué creyeron que se habían robado el cuerpo de Cristo? Porque no habían creído. Porque hablar de que alguien resucita es ir en contra de toda ley natural, ¿verdad? Pero lo que a mí me sorprende
Es que los discípulos fueron incapaces de creer aun cuando habían visto ya una resurrección. Ya habían visto a Lázaro resucitar. Y aún así no creyeron en lo que Cristo les había dicho, hermano. ¿Sabes por qué motivo? Porque Satanás muchas veces nos mete esa duda. Satanás nos obliga o pone una oscuridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no creamos en que Cristo ha resucitado. Yo te quiero decir algo, hermano. Cristo vive. Él no está muerto, hermano. Él ya no está en una cruz colgado, mucho menos está en una tumba. No, dice la palabra que Él se levantó de la muerte y ascendió al cielo, y hoy está sentado a la diestra del Padre, hermano. Nuestro Dios vive. Porque en la resurrección era necesaria para demostrar la victoria definitiva sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Cuando Cristo resucita, hermano, se muestra la más grande victoria de todas. Porque en esa victoria, en esa resurrección, es donde somos justificados y es donde Cristo nos da la esperanza futura. ¿Cuál es la esperanza futura que tenemos nosotros, los hijos de Dios? ¿Sí sabe cuál es nuestra esperanza futura, hermano? Si no lo sabe, hoy se lo digo. Nuestra esperanza futura es entrar al reino de los cielos. Al momento en que Cristo resucita, nos da esa esperanza. ¿Sabe por qué? Porque antes no había esa esperanza. No había esa esperanza, hermano. No había una entrada al reino de los cielos. No había, hermano. Las almas dormían, dice la palabra, ¿dónde? En la tierra. Ahí quedaban. No había un reposo eterno. Pero al momento en que Cristo resucita, dice la palabra, es el primero de muchos que resucitarán. Porque la resurrección que a nosotros nos toca, hermano, es hacia la vida eterna. Amén. Esa es la resurrección que Cristo nos da, siendo el primero de muchos. Vaya a la Biblia, por favor. Ya vamos a terminar, así que no se ponga ansioso ni se desespere. Yo sé que el calor nos está haciendo desesperar, ¿verdad? El calor está fuerte. Romanos 4, por favor. Vea lo que dice ahí la escritura en Romanos 4, referente, a la resurrección de Cristo. Romanos 4, versículo 24 y 25. Indíqueme con un fuerte amén si ya lo tiene, por favor. Dice la palabra: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí lo entendemos? Esto es para quién, hermano. Para los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el cual se entregó por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación, hermano. La resurrección es importante porque en la resurrección nos justificó y nos dio la esperanza, hermanos, para en un futuro poder acceder al reino de los cielos. ¿Lo quiere leer directamente en la Biblia? Vaya a leerlo en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:3.
al 5. Dígame amén. Con esto estoy terminando. Esta es la última cita bíblica. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Sí lo está leyendo conmigo o nada más me está haciendo como que sí? Léalo por favor, hermano. Nos hizo renacer, desde el verso 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es la esperanza, hermano. Una herencia incontaminada, la entrada al reino de los cielos. ¿Y qué dice el 5? Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios, hermano. Por su resurrección tenemos una esperanza viva el día de hoy. Y esa esperanza viva nos dice que tenemos una herencia y ha sido reservada para nosotros, hermano. La entrada al reino de los cielos. El evangelio consta de estos 3 actos: la cruz, la muerte y la resurrección. Y todo aquel que crea en esta obra maravillosa será salvo, hermano. Todo aquel que cree en esta obra maravillosa tendrá perdón de sus pecados y no tendrá más condenación en su vida. La pregunta es, ¿tú ya crees? Amén. Pues si no has creído, el día de hoy te invito a creer en lo que Cristo hizo. No es un cuento, hermano. No es una película de ciencia ficción. No es un cuento de hadas, ni mucho menos una fábula para irnos a dormir. No, hermano. Es la obra de Dios en la tierra para salvar a sus amados. ¿Tú crees que Cristo vive el día de hoy? Amén. ¿Sí lo crees o no lo crees? Ponte de pie entonces y vamos a orar y vamos a agradecerle a un Dios vivo y poderoso. No a un Dios muerto, hermano. No a un Dios crucificado, sino a un Dios que se levantó y que hoy puede venir a tu vida, que hoy puede entrar en tu corazón, que hoy puede habitar en tu casa. Gloria a Dios. Levante sus manos por favor y cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo y ore conmigo, hermano. Primeramente quiero que usted visualice todo lo que Cristo hizo, lo que acabamos de ver hoy. La cruz, la crucifixión, su muerte, ese derramamiento de sangre, hermano. Todo lo que hizo por ti. Todo eso que soportó fue por ti. Fue por tus pecados. Fue por esas veces que has robado, que has mentido, que has fallado. Cada látigo en su espalda, hermano, fue por ti, para que el día de hoy tú puedas ser justificado. El día de hoy dile: Señor, gracias por la cruz, gracias por tu muerte, gracias por ese derramamiento de sangre en el cual me das perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias porque no te detuviste ni tomaste importancia en tu vida. Dice la palabra que despojándote de ti mismo, mi Señor, fuiste obediente hasta la muerte, en una muerte de cruz. Mi Señor y Dios del cielo, hoy estamos reunidos aquí, tu iglesia, mi Dios, agradecidos por lo que hiciste, agradecidos por tu cruz, por tu muerte y tu
resurrección. Agradecemos, Señor, por toda esta obra gloriosa. Y el día de hoy entregamos nuestra vida a ti, Señor, porque escrito está que debemos de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Debemos de vivir para ti, mi Señor. Hoy te entregamos nuestra vida, pero primeramente te entregamos nuestro corazón.